solamente queda leer, leer, leer libros de bioquímica, ¿no? Tienen que leer, les va a servir esta materia o este tema 5 para los que, para los que, para todos los que ingresen a la carrera de medicina, enfermería, odonto y, bueno, propiamente los de bioquímica y farmacia, pero aquí en este grupo no tenemos a los estudiantes de bioquímica y farmacia, ¿no? Entonces, este tema es importante porque es un tema de la materia de bioquímica a grandes rasgos, ¿no? Para su formación, ¿no? Para los que hayan elegido la carrera de ciencias de la salud. Es muy importante. Vamos a continuar el día de hoy. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Eso lo llevan hasta en colegio, ¿no? Sí, llevaron en colegio, ¿no? ¿Qué son el ADN? ¿Qué son el ácido ribonucleico? Sí, este tema lo llevan en el colegio, lo llevan en la universidad y también lo llevan en este curso. ¿Me escuchan bien o están Se escucha bien, Lili. Ya, vamos a avanzar, vamos a abordar el tema de ácidos nucleicos. Con esto finalizamos el tema de macromoléculas y luego avanzamos lo que es el tema de soluciones, pero en sí, digamos, no es el tema de soluciones. Bueno, el tema es soluciones y pH de las soluciones. Ahí sí me tienen que aprender, ¿no? A sacar multiplicación tienen que aprender a multiplicar base con exponente negativo, tienen que sacar logaritmo con exponente negativo, con base con exponente negativo, para realizar, digamos, ejercicios de pH, ¿no? Ya que el pH es muy importante. Entonces, vamos a terminar ácidos nucleicos que quedó pendiente y luego avanzamos pH de las soluciones. Es un tema bonito, interesante, ¿no? ¿No? Y también lo van a llevar en la materia de bioquímica, ¿no? Se lleva un año entero la materia de bioquímica. Entonces van a tener un año para estudiar bioquímica. Y esta materia incluye pH, ácido nucleico, todo lo que hemos avanzado. Ya, ácido nucleico. Definición. ¿Qué les dije? ¿Cómo tenemos que definir cuando hablamos de proteína, ácido, azúcares, lípidos? Tenemos que decir, son compuestos químicos, orgánicos. Esa es la manera. Son compuestos químicos. Cuando les preguntan qué es un ácido nucleico, ustedes tienen que responder, son compuestos químicos, orgánicos, constituidos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Esa es la definición de un ácido nucleico. Y formado por nucleótidos que están unidos por enlace fosfodiéster. ¿Cuál es el monómero de un ácido nucleico? Si les preguntan cuál es el monómero de un ácido nucleico, ustedes tienen que responder que son los nucleótidos. ¿Y cuáles serán las funciones de los ácidos nucleicos? ¿Por qué estudiamos los ácidos nucleicos? ¿Por qué es importante estudiar en los cursos preuniversitarios ácidos nucleicos como programa? Es que la función almacenan y transmiten información genética.
Eso hacen los ácidos nucleicos. Transmiten información genética de una generación a otra generación, ¿correcto? Además, intervienen en la síntesis de proteínas. Entonces, tienen estas dos funciones importantes cuando nos referimos a los ácidos nucleicos. ¿Y quiénes aportaron para estudiar la estructura del ácido nucleico? Fueron Watson y Crick. Ellos aportaron, ¿no? Estructurando la molécula del DNA. Aportaron científicamente con el estudio de la estructura del DNA. Hablamos ahora del ADN y del ARN. ¿Qué es el ADN? ¿Dónde se encuentra localizado? El ADN se encuentra localizado en núcleo y mitocondria. A ver, si les preguntan dónde se encuentran los ácidos nucleicos, entonces, si hablan del ADN, tienen que decir que está en el núcleo y en la mitocondria, el ADN. El ácido ribonucleico está en núcleo y citoplasma. Entonces, el ARN está en núcleo y citoplasma. ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? Es que el ADN lleva un azúcar de 5 átomos de carbono que se denomina desoxirribosa. El ARN tiene otro azúcar de 5 átomos de carbono, pero tiene ribosa. Entonces, esa es una diferencia. Si le dicen, ¿qué azúcar lleva el ADN? Desoxirribosa, de 5 átomos de carbono. Es una pentosa. Y el ARN lleva ribosa, que también es una pentosa. El ADN lleva bases nitrogenadas púricas, como adenina y guanina en el ADN. En el ARN lleva las bases nitrogenadas pirimidinas, que son la citosina, el uracilo y la timina. ¿Cuál es la función del ADN? Es que almacena la información genética. ¿Y cuál es la función del ARN? Permite la expresión de la información genética y síntesis de proteína. Entonces, esa es la diferencia entre el ADN y el ARN. También les copié esto, las estructuras de las bases nitrogenadas. Aquí tenemos la adenina, guanina, timina, citosina, uracilo. Estos son, ¿qué son? Bases nitrogenadas. Ya. Entonces tenemos bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina, uracilo. Y aparte, que dijimos que tenían azúcares, que son ribosa y la desoxirribosa en el ADN, que son pentosas.
¿Cuántos átomos de carbono? Si les preguntan cuántos átomos de carbono tiene el azúcar del DNA, ¿y qué se llama? Entonces, del ADN es desoxirribosa y es una pentosa, compuesta por 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Es una pentosa. La ribosa, lo mismo, es otra pentosa. Ya. Aparte, ¿qué decir? ¿Qué tenía cómo está compuesta? Está compuesta además por un grupo fosfato. Grupo fosfato. Cuando una base nitrogenada, ya sea adenina, guanina, se une, adenina, guanina, ¿no? Porque estas son juntas, son complementarias, se une a un azúcar, se llama nucleócido. Pero si este nucleócido, que es la base nitrogenada más su azúcar, más el grupo fosfato, forma un nucleótido. Y si hay un conjunto de nucleótidos, forman un ácido nucleico. Entonces, vamos a seguir con la diapositiva. Entonces, ¿qué hemos dicho? Si se une una base nitrogenada, una purina o una pirimidina a una de estos dos, no los dos, o sea una purina, una base nitrogenada, adenina, guanina, con una pentosa, con un azúcar, nos van a formar estos dos compuestos un nucleócido. Azúcar más base nitrogenada, nucleócido. Pero si a la vez este azúcar con la base nitrogenada más el grupo fosfato a través de un enlace fosfodiéster, me va a formar un nucleótido. Y el conjunto de nucleótidos me va a formar un ácido nucleico. El ADN además es una cadena bicatenaria. ¿Por qué se le dice bicatenaria? Porque tiene dos cadenas lineales, ¿no? Dos. El ADN tiene dos cadenas en tipo lineal, en forma de hélice. ¿Están viendo? Es una ADN. El ADN es bicatenaria porque tiene dos cadenas, ¿no? En forma de hélice. Si yo hablo del ARN, les pregunto, ¿cuántas cadenas presenta mi ARN? Porque esto de acá es ARN y este es ADN. Una cadena. Una. Entonces, monocatenaria, porque me presenta una cadena lineal. Entonces, estoy diciendo que mi ARN es monocatenaria y mi ADN es bicatenaria. Ahora también hay una ley de Chargaff. Este investigador de apellido Chargaff hizo un estudio del ADN de muchas especies. O sea, estudió ADN de diferentes especies y descubrió que las 4
4 bases, o sea, las 4 bases adenina, guanina, citosina, uracilo, diferían en concentraciones de especie a especie. O sea, las concentraciones de estas bases nitrogenadas, si hablo de diferentes especies, varían. Pero si hablamos de una misma especie, la concentración tanto de guanina con citosina es igual. Eso nos explica la ley de Chargaff. Es su gran aporte. Él hizo estudio del DNA de diferentes especies. Cuando comparamos una especie con otra especie, las concentraciones adenina, timina, citosina, guanina son diferentes de especie a especie. La concentración, estoy hablando. Pero si hablamos de las bases nitrogenadas de la misma especie, dedúcele la ley de Chargaff que la concentración de adenina es igual a la concentración de timina, que la concentración de citosina es igual a la concentración de guanina. Eso, y para el ARN lo mismo. Concentración de adenina es igual a la concentración de uracilo y la concentración de citosina es igual a la concentración de guanina. Es igual la concentración cuando hablamos de la misma especie. Pero si hablamos de especie diferente, entonces estas concentraciones varían. Ese es el estudio que hizo este investigador químico, Chargaff, es bioquímico. En su libro también debe estar, en el libro de Tórtora, esta ley de Chargaff. Y si no está, podemos investigar y hay la ley de Chargaff. Pero ya les expliqué en qué consiste esta ley. Ahora, aquí tenemos el ADN o el ácido desoxirribonucleico y el ARN, como les dije. El ADN puede ser monocatenario, bicatenario. ¿Qué dice monocatenario? Que es de una sola hebra, una sola cadena. Bicatenario, 2 hebras, 2 cadenas. RNA, ácido ribonucleico. Monocatenario, bicatenario. Tienen que entender que también estas hebras o cadenas pueden ser lineales y también pueden ser circulares. Lineales, circulares. En el caso del ARN, ¿qué hemos dicho? Puede ser monocatenario y bicatenario, ¿no? También del tipo lineal, ¿no? Hemos visto la estructura de un ARN. ¿Qué más? ¿Cuándo es monocatenario? Cuando hablamos de un ADN monocatenario, ¿será que el ser humano tiene un ADN monocatenario? No, no tiene el ADN, no es monocatenario en el ser humano. Solamente es monocatenario de una hebra cuando se refieren a los virus, ¿no? En el caso de los virus tienen también su propio DNA, su propio RNA. Entonces, los virus tienen un ADN, un DNA o un ácido desoxirribonucleico de una sola hebra. Ya puede ser lineal y puede ser circular. Pero en el caso de los virus. Bicatenario, 2 hebras lineales, el núcleo de las células eucariotas. ¿No? A esto se refiere a las células verdaderas, ¿no? Entonces, estos son las. Entonces, bicatenario, hablamos bicatenario cuando hablamos del núcleo de las células de las personas, ¿no?
Ese es el núcleo. Así es lineal y es bicatenario en el ser humano. Bicatenario circular. ¿Cuándo se presentan bicatenario y circular? En las bacterias, en las mitocondrias, en los cloroplastos. Entonces vamos a encontrar nuestro DNA en forma circular en las bacterias, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Además tenemos un ácido ribonucleico, ¿no? Que son monocatenarios. Hemos dicho que era una cadena lineal, que a su vez se divide en ARN mensajero, en ARN transferencia, en ARN ribosómico y en el ARN nucleolar, ¿no? En bioquímica, en la materia de bioquímica nos enseñaron hasta ribosómico, estos tres, ARN mensajero, transferencia y ribosómico. Pero también hay el ARN nucleolar. Entonces tenemos 4 tipos de ARN. Aparte, también tenemos el ARN bicatenario de 2 hebras. ¿Pero dónde? En los virus. O sea, vamos a decir que los virus presentan un ARN de doble cadena. Entonces, son bicatenarios. Es importante que por lo menos ahora sepan que los virus también tienen su material genético, ¿ya? Y su ADN es monocatenario, su ARN puede ser bicatenario. También se dividen pues los virus, porque no tienen los dos ácidos nucleicos, el virus. Pueden ser o desoxirribonucleico o ribonucleico, uno de los dos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Quería hacerme una pregunta? Profe, yo tengo una duda, disculpe, con respecto a la diapositiva que usted pasó, primero no es de este tema, de Sí, macromoléculas. Hay algunos esquemas que usted presenta en las clases, pero no aparecen en la diapositiva. ya. ¿Qué pasa? Para la mejor comprensión del estudiante, yo modifico algunas diapos para que me puedan entender. Por eso es que yo, Ah, ya, ya. las diapositivas que yo les pasé a ustedes, es la diapositiva que tiene su compañero del grupo 12, del grupo 11, del grupo 10, es la misma diapositiva que se avanza. Pero yo veo la necesidad de introducir algunas diapos para que puedan comprender, entender, y con esto les estoy diciendo que ustedes también de su parte investiguen, pónganse a leer, pónganse a estudiar, porque la materia de bioquímica, los estudiantes, los estudiantes de medicina, ¿no? Medicina, medio que le da miedo a la materia de bioquímica. La materia que más les da un poco de miedo al estudiante de medicina es la materia de bioquímica. Porque es un complejo de reacciones químicas de nuestro organismo y como ustedes no están familiarizados con lo que es las reacciones químicas, ¿no? De tipo inorgánico y orgánicas, ¿no? Entonces es un poco difícil también la comprensión en un estudiante de medicina. Es difícil, ¿no? Por eso es que siempre les he dicho, investiguen, estudien, lean, busquen en internet, busquen los libros, impriman ese libro. ¿De cuál libro les pedí? De Santillana. Yo lo he impreso, lo he descargado del libro, lo he impreso, sí, medio borroso, se lee, pero se entiende. Entonces me he puesto también a ocupar esa bibliografía de Santillana, ¿no? Me parece un buen libro, Santillana, es como lo describe. Yo no manejé esa bibliografía, pero sí me he adaptado, es entendible,
¿se entiende? No presenta muchos ejercicios de química, de la materia de farmacia o de bioquímica. Sí, es sencillo. A ustedes un poco les cuesta porque no están, algunos no han avanzado estos temas. Es programa de colegio. La verdad es programa de colegio. Yo me acuerdo que en colegio he llevado esto hasta lo que es química orgánica. Ya, entonces ustedes tal vez no han llevado por X motivos, no podemos decir la deficiencia en los colegios, ¿no? Por eso yo les dije, el estudiante de salud el estudiante de salud es un investigador. El estudiante que entra a la carrera de medicina es un estudiante que nunca deja de estudiar. O sea, es así. Medicina es una carrera exhaustiva, es una carrera que requiere mucha paciencia y mucho estudio. Yo a veces no entendía por qué decían, se quemó la pestaña. Y estudiando en la carrera de medicina, sí, de verdad, se queman las pestañas, porque hay que leer bastante, hay que comprender. Lo que es primer año, los que van a ingresar a la carrera de medicina, llevamos una materia que se llama anatomía humana. Esa es la materia primordial en primer año, ¿no? Y sí es de bastante estudio. En las diapositivas, sí, ¿por qué no he presentado esta diapositiva? No está en su diapo, correcto, no está. Pero yo investigué y me parece importante para la comprensión de ustedes que también tenemos material genético en otros microorganismos, que son los virus, que son las bacterias. Se estudia bastante esto hasta en farmacología, porque también es un mecanismo de resistencia, ¿no? Entonces, a través de ello, porque los virus están constituidos ya sea de ARN o ADN, por eso a mí, digamos, he añadido, digamos, ¿no? Pero no para perjuicio de ustedes, sino para una mejor comprensión de ustedes, ¿no? Y yo les insto a que sigan investigando, que sigan leyendo, que las diapositivas solamente es un resumen. Entonces, eso yo quiero de ustedes, que ustedes investiguen, que no se queden con las diapositivas, que no se queden con solamente el libro Santillana. Estos temas están también en el libro de bioquímica. Estudian aunque sea del libro de bioquímica de Harper, bioquímica del doctor Blanco, bioquímico de la doctora Hidalgo. Ah, toca investigar y el estudiante de medicina o el estudiante de área de salud es un investigador. Entonces, tenemos que aprender ya a investigar, ¿no? Leer. Sí, es cierto, esta diapositiva no está. Para algunos que es interesante, digamos, ¿no? Que ustedes también conozcan que hay ciertos microorganismos que están compuestos por los ácidos nucleicos, ¿no? Vamos a continuar. Esta diapositiva, si se encuentra, ¿cómo los clasifica? Que dice, el ácido desoxirribonucleico es una cadena helicoidal, es bicatenaria, es antiparalela, es complementaria. Ahora les pregunto, ¿qué es bicatenaria? ¿Qué les dije que eran bicatenaria? Que tiene dos hebras. Dos cadenas, dos hebras. También tiene otra propiedad que es antiparalela, que es complementaria, ¿no? Cuando hablamos de complementaria, no se refiere a las bases nitrogenadas, ¿no? Que la adenina siempre se une a una timina, son complementarias, o sea, no se puede unir adenina y uracilo, ¿no? O sea, lo que está diciendo con complementaria es que adenina se une con
timina. O adenina se une con guanina, ¿no? Entonces eso tienen que, también le está diciendo en esta clasificación que es helicoidal, es en forma de hélice. Y el ARN es lineal, ¿no? Es una sola cadena. Este es un ARN, una cadena lineal. Es monocatenaria, no es 2 hebras, es una sola hebra. Es no complementaria y tenemos 3 tipos de ARN. ARN mensajero, ARN ribosómico y ARN de transferencia. Con tal que ustedes sepan o aprendan de esta manera que tenemos 3 tipos de ARN, ARN mensajero, ribosómico y transferencia, completo. El ARN nucleolar que les mencioné en la anterior diapo es, es una investigación, digamos, ¿no? Que añade el ARN nucleolar. Pero para el estudio en este curso se conforma con el ARN mensajero, ribosómico y de transferencia. Entonces, ¿qué más tenemos acá? El ARN ribosómico, el ARN de transferencia y el ARN mensajero. ¿Qué hemos dicho que los ARN? ¿Qué realizan los ARN? Si les pregunto, ¿cuál es la función del ARN? ¿Por qué estudio ARN? Es que estos ARN realizan la síntesis de proteína. ARN mensajero, copia la información del ADN y la transporta hasta los ribosomas. ¿Qué hace el ARN de transferencia? ¿Qué es que el ARN de transferencia se une a aminoácidos para formar proteína en los ribosomas? Y el ARN ribosómico se asocia a las proteínas y forma los ribosomas. Entonces, eso es el estudio de los 3 ARN. Ahora, si les preguntan, ¿cuántos tipos de ARN hay? Ustedes tienen que responder ARN mensajero, transferencia y ribosómico. ¿En qué se diferencia el ADN con el ARN? A ver, si les pregunto eso, ¿cómo me responden ustedes? Ya les avancé un poco, ya les avancé en la primera diapo. ¿Cuál es la diferencia entre ADN y ARN? ¿Cómo corresponde? Yo les pregunto, y eso en mi examen de bioquímica, en la carrera ¿no? Entonces me preguntaron, digamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ADN y ARN? No creo que les pregunten a ustedes, porque el examen son de selección múltiple de ustedes. En cambio, mi examen era de rellenar, ¿no? Escribir. Pero si les preguntan así, ¿cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? ¿En qué se diferencia? Por el material genético. Su cadena. Es helicoide, ¿no? De que el ARN tiene... De que uno almacena la información genética y el otro se encarga de síntesis de proteínas. Correcto. ¿Qué más? Y que el ADN es de cadena bicatenaria de 2 herbas, y mientras que el ARN es solamente de una cadena, de una herba. Sí. ¿Y su azúcar son iguales? No, son diferentes. Por ejemplo, un de una era la desoxirribosa y la otra la ribosa. Correcto. Sí, entonces esa es la diferencia de un ADN y ARN. Así les preguntan, bueno, me preguntaban en mi examen, donde que tenía que responder de la misma manera. Es helicoidal, que es bicatenaria y que es monocatenaria el ARN, que el ADN tiene el azúcar que es desoxirribosa, también por ello es el nombre ácido desoxirribonucleico. En el ARN tenemos el azúcar que es la ribosa, y por eso también ácido ribonucleico. ¿Qué más? El ARN es lineal, el ADN es
helicoidal en forma de hélice. ¿Sí? ¿Cuántos ARN tengo? Tengo ARN mensajero, ribosómico y de transferencia, ¿no? Así es la manera que tienen que estudiar los ácidos nucleicos. ¿Qué más? Recordatorio. Ya. Estos recordatorios también está diciendo el ADN es una doble hélice, doble cadena, ¿no? Tenemos los polinucleótidos. ¿Cómo está formado el polinucleótido? Está formado por un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. En el ADN es la desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. Entonces así está dispuestos los polinucleótidos. Cuando se une una base nitrogenada, ya sea una timina, junto a un azúcar, la desoxirribosa, estos dos no forman un nucleócido. Y si estos dos nucleócidos, esto es llamado nucleócido, se une a un grupo fosfato, se llama nucleótido. Y si tengo un conjunto de nucleótidos, me forma un ácido nucleico, ya sea tipo ADN o ARN. Entonces, también eso tienen que estudiar. Un nucleótido consiste en una base, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Los pares de bases se proyectan hacia el centro de la doble hélice. La estructura es estabilizada por enlaces de hidrógeno, líneas de puntos entre cada par de bases. Hay dos enlaces de hidrógeno entre adenina y timina. Y tres, o sea, nos dice que entre adenina y timina hay un doble enlace. Y entre citosina y guanina hay un triple enlace. Ahora los enlaces pueden ser de puentes de hidrógeno, ¿no? Enlaces de puentes de hidrógeno. Aquí otro. Los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos. Eso también tienen que saber. Que los nucleótidos, si les preguntan, ¿cuáles son los monómeros de los ácidos nucleicos? Tienen que responder los nucleótidos. Les pueden colocar selección múltiple. Nucleótido, monosacárido, aminoácido, ¿no? Entonces, ustedes tienen que responder, son los nucleótidos. Ya, ¿cómo está formado? Solamente estamos recordando, ya hemos terminado el tema de la unidad 5, que es macromolécula, y nos toca ya avanzar. Nos toca avanzar pH de las soluciones. ¿No? Entonces está constituido por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Base nitrogenada, timina. Esta base nitrogenada, por eso se llama complementaria, porque esta timina siempre se va a unir a una adenina. ¿Ya? Siempre, adenina, timina, adenina. ¿No? Y por eso se llama que el ADN es complementario. No sucede también en el ARN, por si acaso, esta propiedad. ADN, timina, adenina. Entonces, adenina, azúcar, grupo fosfato. En la de abajo, citosina y guanina. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que la citosina siempre se va a unir a una guanina. Citosina, guanina, guanina, citosina. Y esto es que la cadena de ADN es complementaria, porque siempre la citosina se va a unir a una guanina, guanina a una citosina. Entonces tenemos la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. ¿Cuántos carbonos tiene mi azúcar? Tiene 5. Es una pentosa, ¿no? En el ADN es el azúcar desoxirribosa y en el ARN es la ribosa. Espero que no se les olvide y repasen.
Aquí hay otro esquema donde habla de la adenina, timina. Adenina, timina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina. ¿Qué les está diciendo? Que siempre una timina se va a unir a una adenina, que siempre se va a unir una citosina y una guanina. Por eso es que es complementaria, ¿no? Eso nos está explicando en esta gráfica, en esta porción de una molécula del DNA, ¿no? Ahí está les está también diciendo grupo fosfato, grupo desoxirribosa. En los enlaces entre guanina y citosina existe un triple enlace, no se lo olvide, guanina y citosina, triple enlace. Adenina, timina, doble enlace. Son puentes de hidrógeno, pero doble enlace, adenina, timina, guanina, citosina, 3 enlaces, no se les olvide. Guanina y citosina, triple enlace, timina, adenina, doble enlace. Esa es otra característica que tienen que también memorizar. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, esto es la síntesis de energía del ATP, ADP, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Y se acabó con el tema 5. Vamos a avanzar un tema que es importante, que es el tema 6. ¿Ya? El tema 6, les voy a informar que está constituido, o su contenido de soluciones, que vamos a avanzar esta semana: soluciones acuosas, el agua como solvente, soluto, solvente, preparación, dilución y mezcla de soluciones. Hidratación, concentración de soluciones, unidades, molaridad, gramos, litros, porcentaje. Vamos a estudiar ácidos, bases, sales, ecuaciones de ionización, neutralización. Bueno, cálculos estequiométricos para reacciones en que participen ácidos, bases o sales. No vamos a llevar, solamente vamos a llevar, digamos, los cálculos para determinar pH. Eso vamos a avanzar. Electrolitos fuertes y débiles, equilibrio químico, pH, reactivos indicadores, soluciones no acuosas, sistemas coloidales, diferencias con las soluciones verdaderas. ¿Y de dónde vamos a estudiar este tema? Este tema de 12 subtemas. Vamos a estudiar del libro de Santillana. El libro está con el tema reacción ácido-base. De esa manera está. También está en el texto de Tórtora, compuestos inorgánicos y soluciones, que abarca las páginas 39 y hasta las 43. El tema a continuación es de ambos libros, ¿ya? Tanto de Santillana como Tórtora. O sea, no está complementado, está unido, ¿no? Yo sé que en el libro de Tórtora ustedes más lo avanzan hacia el ámbito de asociarlo al área de la salud, ¿no? Y en el texto de Santillana está como el programa que ustedes tenían que dar avanzado en el colegio, ¿no? Eso es por eso se complementan, porque yo para avanzar, que es un ácido, que es una base, tengo que estudiar las teorías de los aportes que han hecho otros químicos, ¿no? Para ello yo tengo que estudiar diferentes teorías de ácido-base, ¿sí? Y comprender de una mejor manera. Por eso se complementaron los dos libros. Algunos dirán, mucho que no, es que se complementan las dos. Uno lleva al área de la salud y el otro le explica
¿Por qué es un ácido? ¿Por qué es una base? A partir de las teorías. Entonces, es importante entender este tema porque nuestro sistema, nuestro organismo, está compuesto también de estas soluciones. Hay las soluciones amortiguadoras que se llaman buffer, ¿no? Que mantienen y regulan el pH, ¿no? A continuación, ¿copiaron ya eso? ¿Le sacaron una captura? Yo sé, digan. Ya. Entonces, comprendido. ¿Por qué está de los dos libros? Son de ambos libros. Soluciones. Compuestos inorgánicos y soluciones. Esto está en el libro de Tórtora. ¿Qué página? Página 39. Ya, entonces ahí en ese libro van a encontrar esta teoría. Los compuestos inorgánicos incluyen agua, numerosas sales, ácido, base, que pueden presentar tanto un enlace iónico, que ya hemos llevado los enlaces iónicos, como enlace covalente. El 55 a 60% de la masa corporal magra total de un adulto está formado por agua. O sea que nuestro organismo está formado de un porcentaje de 55 a 60%. Todos los otros compuestos inorgánicos representan del 1 al 2%. El dióxido de carbono, el ion bicarbonato, el ácido carbónico son ejemplos de compuestos que contienen carbono. Los compuestos orgánicos siempre contienen, ¿qué contienen los compuestos orgánicos? Ya hemos llevado eso. Carbono. Carbono, hidrógeno. Y siempre forman enlaces covalentes. Los compuestos orgánicos representan el 38 al 43% del cuerpo humano. O sea, ¿qué nos quiere decir en resumidas palabras? Que nuestro organismo está compuesto de 55 a 60% de agua. Compuestos inorgánicos representan del 1 al 2%. Y los compuestos orgánicos corresponden al 38 al 43%. ¿Y cuáles son los compuestos orgánicos? Ya hemos llevado carbono, hidrógeno. Carbono, hidrógeno y en algunos casos también el oxígeno, ¿no? Entonces hemos llevado el CHO, el aldehído, los cetonas, ¿no? Entonces, esos son compuestos orgánicos que contienen carbono, hidrógeno. ¿Y qué forman? Forman enlaces covalentes. Eso nos explica en esta diapositiva. Ahora vamos a estudiar el agua, porque el agua está constituida, corresponde al 55 al 60% de nuestro peso corporal. Entonces vamos a estudiar el agua como solvente, el agua en las reacciones químicas, propiedades térmicas del agua, el agua como lubricante. Entonces vamos a estudiar estas 4 propiedades del agua a continuación. El agua como solvente. Se ha desarrollado bastante investigaciones, los alquimistas, en buscar el solvente universal. ¿Qué es el solvente universal? Es un solvente que va a disolver toda la sustancia. Los alquimistas estaban investigando el solvente universal. Pero no consiguieron el famoso solvente universal.
pero sí se descubrió que el agua disuelve varias sustancias. O sea, el mejor solvente, según este investigador, los alquimistas dijeron que el agua es el mejor solvente, es el que más disuelve la sustancia, ¿no? La versatilidad del agua como solvente de sustancias ionizadas o polares se debe a sus enlaces covalentes polares y a su forma curva que permite que cada molécula de agua interactúe con muchas moléculas o iones vecinos. Los solutos poseen carga o que contienen uniones covalentes polares son hidrófilos. ¿Qué nos explica? Que para disolver o utilizar, primero, ¿qué tenemos que saber? Primero, para hablar del agua como solvente, tenemos que hablar de solución. ¿Y cómo está compuesta una solución? Mi solución está compuesta por soluto y solvente. En este ejemplo, les explica del soluto que está en forma de cristal de cloruro de sodio. Entonces nos está hablando que el soluto es el cloruro de sodio, que es una sal, y el agua es un solvente. Solución es igual a soluto más solvente. Entonces, para que el agua disuelva a este soluto tiene que tener carga y uniones covalentes, polares, ¿no? Es el requisito. Bueno, es lo que explica en esta diapositiva. Cristales de cloruro de sodio más la molécula de agua, siempre el solvente es en mayor cantidad y los cristales van a ser el soluto en menor cantidad. Entonces, se van a formar ion sodio hidratado e ion cloruro hidratado. El agua es el mejor solvente, ¿no? Y eso nos termina de explicar. El agua participa en reacciones químicas. Ya hemos llevado esto de las reacciones químicas. Solo en este libro de Tórtora menciona 2 tipos de reacciones, de hidrólisis, de síntesis y de deshidratación. Les informo que también participan otras reacciones. No son solamente estas 2 reacciones, ¿ya? Pero lo mínimo que tienen que saber que el agua participa en reacciones de hidrólisis y participa en reacción de síntesis y deshidratación. Con eso basta, pero yo les informo que el agua sí participa en otras reacciones, que no solamente son estas 2 reacciones, ¿no? Son más reacciones químicas en las cuales interviene el agua, ¿ya? Y solamente para este estudio, según el libro de Tórtora, menciona a 2 tipos de reacciones, las de hidrólisis y de síntesis. AB más agua, A se une a una molécula de hidrógeno y B se va a unir al oxidrilo. Entonces este tipo es de reacción hidrólisis. ¿Por qué? Porque esta sustancia AB fue hidrolizada. Pues se ha roto el enlace entre A y B, suponiendo que tenía un enlace covalente. Este enlace se ha roto y ha desdoblado esta sustancia en A más B.
Entonces, esta reacción se llama hidrólisis. Hidrólisis, ¿por qué? Porque interviene una molécula de agua y aparte esta sustancia ha roto su enlace. Por ende, estos dos elementos de esta sustancia se han dividido entre, y este A se ha unido a un hidrógeno y este B se une al hidroxilo. Por eso es hidrólisis. Hidrólisis. Lisis, ¿no? Ruptura es lisis. Reacciones de síntesis y deshidratación. Eso ya habíamos llevado en... Este es un ejemplo de... ¿Qué ejemplo es? Si les estoy hablando de aminoácidos, ¿qué ejemplo es? ¿Quién me responde? Si yo le menciono que me van a reaccionar dos aminoácidos y es una reacción de síntesis y deshidratación, ¿a qué tipo de macromolécula me estoy refiriendo? Un dipéptido. Es un dipéptido. Hemos avanzado en proteína. Dipéptido es la unión de dos aminoácidos. Entonces, dos aminoácidos se unen. ¿Qué hemos dicho? Se unen estos dos aminoácidos. Uno pierde el hidrógeno, un aminoácido, y el otro pierde el hidroxilo. Y van a formar una molécula de agua y por ende estos dos aminoácidos se van a unir por un enlace peptídico. Entonces, esta es una reacción de síntesis por deshidratación. ¿Por qué? Porque yo he perdido una molécula de agua, se formó una molécula de agua, ¿no? Al unir estos dos aminoácidos. ¿Cómo está compuesto un aminoácido? Les dije, está unido por un ácido carboxílico, por un grupo amino, por un grupo R y su hidrógeno. Ahí está la unión de dos aminoácidos. Esto hemos llevado en proteína. Esto es la unión de dos aminoácidos con la formación de una molécula de agua, donde un aminoácido perdía una molécula de hidrógeno y el otro aminoácido pierde su oxidrilo. Este oxidrilo con el hidrógeno forma una molécula de agua. Yo les expliqué este enlace. No se sorprendan después que no están estudiando. Yo estoy entendiendo que no están repasando. Repasen los libros. Que macromolécula, por más teoría que sea, hay que estudiarla. Tienen que estudiar. El día de hoy les voy a pasar el libro que descargué, que es el de Tórtora para los que no tienen. Y se los voy a pasar también el libro de Santillana, para aquellos también que no tienen el Santillana, y sí o sí tenemos que avanzar de esos dos libros este tema de soluciones, que en sí este tema es pH de las soluciones, pero también menciona, tenemos que hablar cómo el agua participa en las reacciones químicas. ¿En cuáles reacciones? Hidrólisis, y de síntesis y deshidratación. Licen, ¿será que no puede pasar la diapositiva igual, por favor? Ya lo pasó, creo. No, este tema no les pasé, pero este tema todavía está, es un tema que tiene que añadir más diapositivas, concluyendo, o sea, se está presentando, pero hay que añadir unas diapositivas. Entonces, si les paso en este momento, les voy a pasar las diapositivas incompletas. Entonces, más seguro que va a estar entre mañana o miércoles para pasárselas a ustedes por el enlace Drive. Pero ustedes lo tienen en el libro. Es la combinación de ambos libros. Esto es lo que estamos avanzando, que son las propiedades del agua. Está en su libro de Tórtora.
¿ya? Y las reacciones de pH, reacciones, necesito que practiquen multiplicaciones de base exponencial negativa, que practiquen logaritmo de base exponencial. Eso también tiene que practicar para realizar ejercicios sin calculadora. ¿Ya? Entonces, son ejercicios que no son complejos, no necesitan tampoco mucha matemática, por eso les estoy diciendo, repasen matemática, repasen logaritmo, repasen multiplicación de base exponencial negativa, multiplicación, división de base exponencial, de base 10 exponente negativo. Eso, para realizar algunos ejercicios sin calculadora. Vamos a continuar el tema. Otra propiedad del agua es la propiedad térmica. Calor específico. El calor específico del agua se define como la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura en 1 grado Celsius a 1 gramo de agua en condiciones estándar. Se encuentra en relación con los puentes de hidrógeno. El agua puede absorber grandes cantidades de calor que es utilizado para romper los puentes de hidrógeno, por lo que la temperatura se va a elevar muy lentamente. Esta propiedad es fundamental para los seres vivos, ya que el agua es un buen regulador térmico. La capacidad calorífica del agua es mayor a la de otros líquidos. Ya. También en el libro de Tórtora, menciona el agua como lubricante. El agua es componente del moco y otros líquidos lubricantes en el cuerpo. Tiene que haber lubricación en el tórax, en las cavidades pleurales, pericárdicas, lubricación en el abdomen, en la cavidad peritoneal. También es importante, ¿por qué tiene que haber agua en estas cavidades? Para que no haya fricción. Para que no haya fricción. Los órganos internos se rozan y se deslizan entre sí, ¿vale? Para que no haya fricción. Entonces, para eso debe haber una lubricación en estas cavidades. También hay agua en nuestras articulaciones, ¿no? El líquido articular. ¿Para qué? Para que el hueso no roce hueso con hueso, ¿no? Entonces tiene que haber el líquido para ponerse en contacto con unos con otros y no haya un dolor, digamos, ¿no? O su hueso de ustedes está unido así sin un líquido. Generalmente en los huesos es el líquido sinovial. Ese líquido hace que nuestros huesos mantengan movimiento y ese líquido es un lubricante. ¿Ya? Cuando llegan a la edad avanzada, ¿no? Todos llegamos, ¿no? Entonces, las personas tienen dolor de hueso debido a que hay la disminución del líquido sinovial. ¿Qué hacía este líquido? Hacía que no haya, como dice su compañero, fricción entre hueso con hueso, ¿no? Por eso es que también el agua es importante para la lubricación, ¿no? También tenemos en el moco. El moco está también en el tracto gastrointestinal, ¿no? ¿Qué hace el moco? El moco humedece los alimentos favoreciendo el tránsito a través del tubo digestivo. Entonces es importante el agua en nuestro organismo, ¿no? Ya que es lubricante y también es también parte importante del moco.
Sus libros de ustedes está en el libro de Tórtora. Ahora vamos a avanzar soluciones. No sé qué horas son. 9:15. Nos falta 15 minutos. Para que les pasen los libros descargados por el enlace Drive. ¿Bien? Vamos a avanzar qué son las soluciones, qué son los coloides, qué es las suspensiones. Esto es más importante, ustedes van a llevar esto en farmacología, ¿no? Generalmente cuando ustedes compran un medicamento, viene en esta forma, ya sea soluciones, coloides, suspensiones. Es importante este tema. Una mezcla. ¿Qué es una mezcla? Es una combinación de elementos o compuestos que están combinados físicamente, pero no unidos por enlaces químicos. Eso es mezcla. ¿Qué es mezcla? Combinación de elementos o compuestos. Diferencia entre un coloide y la solución. Cuando le dicen, ¿cuál es la diferencia de un coloide y la solución? Es el tamaño de las partículas. Las partículas de soluto de un coloide son grandes para dispersarse, desaparecer. Y los coloides son translúcidos y opacos. La leche, a su vez, es un coloide y es una solución. Los solutos, tanto de las soluciones como de los coloides, no se depositan ni se acumulan en el fondo del recipiente. ¿Qué nos quiere decir? Nos dice, cuando hablamos de soluciones y de coloides, los solutos que están en esta solución y coloide, o sea, el soluto, no va a sedimentar, no hay un sedimento, se encuentra suspendido, ¿no? Eso nos explica que los solutos de las soluciones y de los coloides no se depositan en el fondo del recipiente. Eso nos explica. En cambio, en una suspensión, el material suspendido se puede mezclar con el líquido o el medio de suspensión durante un tiempo, pero con el tiempo va a sedimentar. Ejemplo, ¿qué sucede? Yo extraigo 5 ml de sangre a persona N, desconocido. Les traigo los 5 ml. Lo coloco en un tubo de ensayo. Coloco la tapa. Homogeneizo el tubo de ensayo. ¿Qué sucede? Que se van a mezclar, ¿no? Va a mezclarse lo que es el plasma con los eritrocitos. Pero si yo coloco ese tubo de ensayo en una gradilla por media hora o una hora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que los eritrocitos van a sedimentar, o sea, la sustancia la sustancia rojo, o sea, ese color rojo que como un sedimento se va a formar, o sea que los glóbulos rojos van a sedimentar y luego vamos a tener una capa de plaquetas y leucocitos y luego el plasma, que es más un color como opalescente, ¿no? Un color líquido. O sea, vamos a tener... La sangre es un ejemplo de suspensión. Después de que permanece en un tubo de ensayo, los eritrocitos sedimentan fuera de la suspensión y se acumulan en el fondo del tubo. O sea, estos eritrocitos se van a acomodar en el fondo del tubo. Aquí se van a sedimentar todos los eritrocitos, todos los glóbulos rojos.
Y en la suspensión va a haber, o sea, va a haber formación de una bicapa, va a haber una capa líquida translúcida y una capa de eritrocitos, ¿no? Entonces eso nos explica que en la suspensión el soluto va a sedimentar. No ocurre con las soluciones y con los coloides, que no, en estas soluciones y en los coloides no van a sedimentar en el tubo, van a quedar suspendidos. Eso nos está explicando las diferencias de solución, coloide y suspensión. Lo que les decía hace rato, ¿cómo está compuesta una solución? Ya hemos avanzado este tema, solamente es recordatorio. Las soluciones es una mezcla homogénea de dos o más sustancias, solvente, soluto. Solvente, en estas reacciones, ¿cuál es el solvente que vamos a estudiar en este tema? El agua. El agua. El agua como solvente, hemos estudiado el agua con sus 4 propiedades, la propiedad térmica, que el agua es un solvente, ha disuelto mayor cantidad de sustancia, ¿no? En estas reacciones que vamos a llevar todo este tema, toda esta semana, vamos a estudiar como solvente al agua. Soluto. El solvente siempre está en mayor cantidad y es el que disuelve al soluto. Soluto es la sustancia que está en menor cantidad en una solución y que está disuelta por el solvente. Entonces, si yo les pregunto cómo está compuesto una solución, ustedes me tienen que responder, está compuesto por solvente y soluto. El solvente está en una mayor cantidad, en una mayor proporción, y el soluto es una sustancia que está en menor cantidad. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes captar y entender. Solución es igual a soluto más solvente. El solvente en este tema es el agua. No les estoy diciendo que el agua es el único solvente. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que en este tema vamos a estudiar como solvente al agua. Pero hay otros tipos de solvente, ya sea líquido, sólido y gaseoso. Entonces, no van a decir, la licenciada dijo que el agua es el único solvente. No, yo no les he dicho eso. Les estoy diciendo que vamos a estudiar el agua en este tema como solvente, pero de que hay otros solventes, sí lo hay. Ya. Eso tienen que también entender. No me van a decir, yo les dije que solamente es el agua. No, el solvente es el que está en mayor cantidad y en este tema vamos a llevar el agua como solvente. El soluto, cloruro de sodio, sacarosa, ¿no? Ejemplo. Y está en polvo, ¿no? Cristales. Se mezcla este soluto con solvente y nos forma una solución. Ya. También esto hemos llevado en el anterior tema, uno de los primeros temas, tipos de soluciones según el nivel de mezcla. Cuando hablamos de según el nivel de mezcla, tenemos dos tipos de soluciones. Pueden ser heterogéneas y también pueden ser homogéneas. Cuando hablamos de heterogénea, cuando mezclamos el agua y el aceite, ¿no? El agua y el aceite nos forman dos capas, ¿no? Una capa de aceite y una capa de agua, porque jamás se mezclan, ¿o sí? ¿Se mezcla el agua y el aceite? No. No se mezcla. No. Entonces, por ende es una mezcla heterogénea.
¿no? Donde forma una bicapa, una capa de aceite y una capa de agua. Y una mezcla homogénea es el agua y el sal. Ustedes cuando mezclan una cucharilla de sal común en un vaso de agua, homogenizan y se mezcla, ¿no? Es una mezcla de tipo homogénea. Tenemos los tipos de soluciones según la solubilidad. Esto sí es más química. Esto nosotros llevamos en química. Pero también tienen que ustedes saber cuando ustedes van a mezclar algún fármaco con un solvente, una penicilina con su solvente, porque la penicilina llega en polvo, entonces es una solución, ¿no? Entonces tenemos que estudiar las soluciones diluidas, las soluciones concentradas, las soluciones saturadas, soluciones sobresaturadas. Tipos de soluciones, concentración de la solución. Solución diluida o insaturada. ¿A qué nos referimos con solución diluida o insaturada? Es aquella cuando existe menor cantidad de soluto y hay más solvente. Eso es una solución diluida o insaturada. Hay mayor cantidad de solvente y existe menor cantidad de soluto. Menor cantidad de soluto y agua. Menor. Entonces esto forma una solución insaturada o diluida. Solución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que el solvente puede diluir. Cuando ustedes toman un café, no, cuando toman una solución azucarada, se les bajó el azúcar, los pacientes hipoglicémicos, ¿no? Entonces mezclan una cucharilla de azúcar en un vaso de agua. Eso es una solución saturada porque contiene la máxima cantidad de soluto que nuestro solvente va a poder diluir. Por lo tanto, cualquier cantidad de soluto que se añada no se disolverá, no se va a disolver. La solución sigue teniendo menos soluto y más solvente. Entonces, esta solución saturada es la que está en equilibrio, o sea que es la máxima cantidad del soluto que nuestro solvente va a poder diluir. Solución sobresaturada. Ya es exageradamente. No hay cómo se pierdan con este ejemplo. Las cantidades extras de soluto agregadas a la solución saturada ya no se disuelven, por lo que se dirigen hacia el fondo del recipiente. Y hay exceso de soluto, pero siempre hay más solvente. ¿Qué nos quiere decir? Que yo coloco en un vaso precipitado de 250 ml y le coloco 1 kilo de sal, ¿va a disolver o no va a disolver? Disuelve si yo coloco 250 ml de agua con 1 kilo de sal. No. Sí, No disuelve. No. Porque hay gran cantidad de soluto. Imagínense 1 kilo de sal en un vasito de té que ustedes toman, en un vasito con agua. Eso es solución sobresaturada, porque la cantidad de soluto agregada, o sea, mezclado con el solvente, no va a poder disolver el solvente porque le hemos echado una cantidad exagerada de soluto. Eso es solución sobresaturada. Tipos de soluciones según la solubilidad. Tenemos otro ejemplo que es la solución concentrada. Ese es otro tipo. Es aquella cuya cantidad de soluto es mayor que la de solvente. Aquí tenemos una solución diluida que ustedes ven rosadito y conforme va avanzando, entonces varía la concentración, ¿no? Ustedes ven acá
esta dirección hacia la derecha es más concentrado, pero si se van hacia la izquierda es la misma solución, ¿no? Pero obtiene un color más rosadito. Entonces esta es una solución diluida, donde la cantidad de soluto en esta concentrada es mayor que la del solvente. Esta es una solución concentrada. Si ustedes ven, es la misma solución, pero el soluto es mayor que el solvente y ustedes ven por el color, ¿no? Este color más rosadito bajo, un color rosa. Entonces conforme va avanzando la concentración del soluto, ¿no? Aquí llegamos a una mayor cantidad de soluto. Entonces son soluciones diluidas y concentradas. Ya para el día de mañana, vamos a avanzar lo que es ya concentración de solución. Ya, este tema de concentración de solución, hay más concentraciones. Tenemos en la química se avanzan lo que son las concentraciones de unidades físicas y concentraciones de unidades químicas. Los que han llevado en colegio se deben de acordar que avanzamos en molaridad, en el concentraciones químicas avanzamos molaridad, molalidad, normalidad. Y en porcentaje, en estas concentraciones que ustedes están viendo que es masa sobre volumen, estas son concentraciones de unidades físicas, ¿no? Que no solamente existen estas, por si acaso, en este tema, en esta unidad, solamente vamos a llevar estas dos concentraciones. Concentración, porcentaje, masa, volumen y concentración de molaridad. Masa, volumen es una unidad de concentración física y esto es una unidad de concentración química. Entonces, les voy a pasar el libro, ya son las 9:32. El enlace por Drive, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Lean esto, está en el libro de Tórtora. Sigue avanzando en el libro de Tórtora.